Ya a partir de ese momento lo que vamos a hacer es continuar con la relatoría y vamos a dar algunas opiniones externas de personas ajenas al aula y pues personas del común, de las calles, para saber qué opinan acerca de nuestro tema. ¿Considera usted que pues, leer significa aprender? Sí, porque pues pienso que mayormente uno ve a través de la lectura lo que es la visión tanto del autor como del contexto que en ese momento estaba ocurriendo. También considero que uno puede, o sea, uno posee ciertos conocimientos desde el principio, claro, pero ampliando la visión con respecto al autor que ya mencionaba, uno puede llegar a poseer más de lo que uno sabe. También a complementar con otras áreas del conocimiento que uno a veces no logra unir, porque últimamente el conocimiento está como muy dividido, o sea, solamente me dedico a esta área o solamente a esta, pero si yo complemento con la lectura para poder tener algo más general, pues, no sé, considero que puedo llegar a ser más, digamos, compleja en el sentido de que puedo resolver cualquier cosa, algo así. Muchachos, ¿consideran ustedes que al momento de abordar una lectura pues, es fundamental tener conocimientos previos sobre ella? Pues yo creo que tanto como conocimientos previos no, sino que pues que el tema le causa una curiosidad. Y a medida que uno va leyendo, pues se va dando cuenta que más necesita saber y va investigando por principios, si no está en la memoria. Aventurarse. Bueno, yo pienso que, o sea, como tal fundamental no es, porque pues uno de los propósitos de la lectura es eso, informarse, enterarse de nuevas cosas. Y pues, viendo, digamos, el otro lado, pues a veces es mucho mejor tener conocimiento previo, pues para entender mucho mejor lo que se está leyendo. Son esas dos características. O sea, no es fundamental, pero pues en algunas ocasiones es necesario según el tipo de lectura. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo diría que sí, definitivamente la lectura es un pilar fundamental de la cultura humana. Ahí es donde se graban finalmente una serie de avances, conocimientos, emociones, sentimientos que permean la sociedad y pues, en los libros hay una gran riqueza, definitivamente hay que leer. Y es necesario lo que le indiqué hace un momento. Es necesario tener conocimientos previos sobre un tema o es fundamental tener conocimientos previos sobre un tema para lanzarse o aventurarse ante una lectura, ante un nuevo conocimiento. Eso depende de la lectura. Si es una lectura puramente artística, de literatura y demás, pienso que no es necesario, más allá de una pasión importante por la lectura y por el tema que quieras tratar. Pero claramente en algunos temas es necesario tener un conocimiento previo, porque si no, no vas a entender nada. De por sí el bagaje conceptual y literario que tienes que tener para entender un libro es importante. Y ¿qué piensas acerca de la literatura de consumo? La literatura en este caso como un medio de consumo. Ya los libros no es necesario que los prohíban las dictaduras, sino pues los prohíbe el precio. Los prohíbe el precio, definitivamente. Debería ser un consumo. La gente debería apasionarse por libros en vez de estar todo el tiempo en WhatsApp. Deberían leer más, especialmente en un país como este que le falta demasiada cultura y por eso no avanzamos. Y acerca de la literatura de consumo, ¿cómo se podría enfrentar? Bueno, yo pienso que hay varias opciones, ¿no? La primera, más allá del hecho de bajar los precios, es el hecho de cultivar a las personas a amar la lectura, a interesarse realmente por los temas, a desarrollar su conocimiento de una forma mucho más amplia. Porque es increíble cómo pasa con los chicos hoy en día que, no sé, quieren estudiar alguna cosa como diseño gráfico, por ejemplo, y les preguntas sobre arte y no tienen ni idea, no les apasiona, y es completamente incongruente. Entonces pienso que es un tema de educación, inicia en los colegios, obviamente en casa, y bueno, de esa forma se combate. Finalmente el tema de precios precisamente es por el tema de la demanda. Si la gente no consume libros, pues los precios suben. Pienso que es un tema de doble filo, es un tema económico, realmente no es un tema político, digámoslo así, para que los libros sean tan costosos. El arte es lo mismo, el arte es un tema de comprensión y lastimosamente y afortunadamente el arte se ha convertido también en una moda y también en un tema puramente mediático. El arte de fondo o de piso necesita también expandirse a otros temas y a través de la educación que la gente comprenda, que la gente
entienda que el arte es una expresión que no se puede científicamente entender, sino sentidos emocionales, sentimentales, culturales, etc. Perfecto, Eli, muchas gracias. A ustedes. ¿Y usted cómo cree que interviene la lectura en el proceso de aprendizaje humano? Pues yo digo que sería fundamental porque desde la primera infancia pues no realizamos un proceso de lectura como tal, sino que empezamos escuchando lo que los demás leen para nosotros, ¿sí? Entonces digamos que se puede volver algo muy familiar para posteriormente aprender a leer y empezar a adoptar como cierta, ¿cómo se dice? Coger la lectura como parte de su vida y pues ya después cuando tenga más edad y sea consciente de ciertas cosas pues poder tomar lecturas de acuerdo a sus gustos, ¿sí? Bueno, compañero, entonces, todo lo que hemos hablado, ¿cómo se podría expandir la lectura de consumo? La lectura de consumo pues desde nuestro papel como formadores de personas críticas, como promotores de pensamiento crítico. Pues, bueno, digamos que con lo que hablábamos primero pensábamos en el hecho de pensar que era una lectura de consumo, entonces llegamos como a la conclusión de que la lectura de consumo no es necesariamente el leer el libro más vendido, porque si tú lo lees, hay personas que lo leen por gusto y encuentran en él un goce literario. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, solo sería una lectura de consumo. Estaría más bien encaminada a esos cánones de lectura preestablecidos que nos obligan a leer ciertas corrientes teóricas y no nos permiten ver unas miradas que pertenezcan mucho más a nuestros contextos. Generalmente leemos autores europeos de otras partes, de otros contextos que son muy diferentes a los propios. Un poco adicional a eso es que sí, están las lecturas que dominan son de los países que dominan, eso no tiene ningún secreto. Entonces digamos una manera de combatir esos cánones, como dice la compañera, es mostrar un poco eso, es ver que hay otras maneras de ver el mundo desde otras perspectivas y desde otras partes del mundo, como las propias nuestras latinoamericanas. Entonces es ver también que nosotros tenemos otras culturas, es también ver que nosotros tenemos nuestras propias corrientes teóricas, porque tenemos un contexto propio y basarnos en el contexto de siempre va a ser seguir cánones, ideologías para que nos comportemos como los que nos quieren. Entonces una manera de cambiar eso es entender que podemos aprender otros lenguajes para y aprender desde las lenguas nativas para dejar de combatir esa sociedad de consumo de la que también hace parte de la lectura. Es cambiar los tipos de texto y también entender que las corrientes teóricas no son solo las europeas, las americanas, las norteamericanas, que también podemos construir corrientes teóricas desde acá. La apertura del conocimiento para revivir la historia. Sí, desde siempre, porque nosotros no la tenemos y cuando lo que hablamos es un latinoamericano teórico se va a formar a otro país, ¿no? A Europa o se va para Estados Unidos. Entonces, también no dejar de ser, ¿no? No porque me estoy formando mejor, no voy a ir para Europa, ¿no? Sino, también hay que seguir acá en su propia geografía, me parece. Bueno, muchísimas gracias. Experiencia profunda sobre la vida, ¿no? Uno lo hace porque está buscando allá arriba, uno lo hace porque está buscando comprarse una bicicleta, no es lo que necesita leer para eso. O sea, es que los propósitos de la lectura son muchos, son variados. Eso es lo primero, hay muchos propósitos de la lectura. Que es verdad que en la lectura a veces reducimos el propósito a esa lectura informacional, que es una información, o lo que se llama el consumo de la lectura, el consumo informativo de la lectura. Es verdad que a veces reducimos y a veces consideramos que ese es un único propósito y el que se debería promover en la educación. Pero hay otros propósitos que uno pensaría se deben promover en la educación, por ejemplo el hecho de la lectura como experiencia. Que en eso Zuleta puede dar algunas luces, también la Rosa puede dar algunas luces de que es la lectura como experiencia, que no es solamente lectura crítica, porque algo que se intentó hacer, por ejemplo el ministerio con las pruebas saber lo hizo, dijo no puede ser solo información, la gente tiene que aprender a leer críticamente, entonces dijo ahora el único propósito de la lectura crítica, pero eso también es una reducción, la crítica es también una reducción, hay muchos otros propósitos de la lectura y de la educación que no son críticos. Entonces, que nuestro propósito como formadores sea fomentar el pensamiento crítico
Ese es uno de los propósitos, pero no es el más importante a veces tampoco. Es uno solamente. Entonces dentro de la lectura hay muchos propósitos y uno que no se menciona es el de la lectura como experiencia. Y es el hecho de que uno se constituye como sujeto en la palabra, es decir, en los discursos. Uno se piensa a sí mismo en los discursos. Entonces la lectura le ayuda a uno a examinarse a sí mismo y a examinar su mundo. Lo que se llama vivir en el discurso de la Yo soy de filosofía. Entonces uno puede ver que la lectura es también constitución de sí. Es un momento para uno examinarse, leerse. La lectura es leerse a uno mismo. Uno se lee no solamente para informarse o para llenarse de discursos para decirle a los estudiantes, si sean muy críticos o hablen mal de lo que sea, sino que uno lee para leerse a sí mismo, para leerse un poco. Y asimismo para transformarse. Entonces la lectura es una experiencia también de transformación, que es la lectura que desafortunadamente desechamos de la educación y que ahora la están centrando solamente las bibliotecas. Afortunadamente alguien lo está haciendo, son las bibliotecas. Hoy en día las bibliotecas públicas promueven que la lectura no tenga esa relación informacional y de consumo, que es yo leo para después responder algo, que nos pasa a los profesores, yo leo para después decirle a un estudiante. Es algo muy parecido. Aquí no, aquí es yo leo para constituirme, es otra cosa distinta, para transformarme. Eso con respecto a la lectura. ¿Cuál es la otra pregunta? El conocimiento puede venir de muchas fuentes, pero la diferencia es que sí, puede venir de muchas fuentes. Depende que quiera estudiar usted también o que esté estudiando, evidentemente. A veces sentimos que los textos no nos dan experiencias y entonces por eso mucha gente dice hay que salir de las aulas porque los textos no son la vida y eso es una reducción de la vida, entonces hay que salir a las calles. Sí, puede ser. Pero también es cierto que como no solemos considerar que la lectura sea una experiencia, pues claro, si queremos experiencias tenemos que salir de los textos. Pero cuando uno considera que leer es una experiencia, no hay que salir de los textos, hay que meterse más en los textos. Sí, leerlos y leerlos bien y leer muchos textos. Por ejemplo, en filosofía es muy claro que lo que uno puede hacer filosofía oral se hace, uno hace filosofía también en películas, en muchos modos de expresión. El texto escrito sigue proporcionando una serie de configuraciones del discurso que otros lenguajes todavía, o proporcionan de otro modo, digámoslo así. Lo que quiero rescatar es que en el texto escrito hay experiencias y que por lo tanto no es cierto que haya que salir de las aulas y de los textos para tener experiencias. Pues es que uno ha aprendido a cerrarse, pues hay que desaprender, pero si uno no ha aprendido a cerrarse, pues no hay que desaprender. Hay mucha gente que llega a la universidad con esa experiencia de los textos, no tendrían que desaprender nada. Profundizar, sí, eso depende de que haya aprendido los textos. Sí. Uno no puede decir, todo el mundo tiene que desaprender, no, todo el mundo tiene que desaprender. Unos sí, otros no, eso no puede ser una máxima general. Entonces de ahora en adelante todo el mundo desaprende.